Cárdenas Grefa, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el SUTUNAP. Bueno, esta noche nos congregamos con la finalidad de tener apuntes en relación al tema histórico de nuestra región Loreto. Todos conocemos que es la región más extensa del Perú, aislada de la gran urbe como es la capital de Lima. Su aislamiento nos ha llevado a niveles de empobrecimiento, sumado a eso el carácter extractivista de la economía nacional, en donde la Amazonía ha sido vista siempre como la despensa de los recursos naturales, lo que nos ha puesto en desventaja frente a regiones que están cerca de la costa, que han posibilitado su desarrollo aprovechando los recursos naturales que tienen en su zona. Sin embargo, a pesar de todo ese proceso, hemos logrado ir desarrollándose la Amazonía a partir de la presencia de sectores importantes de la burguesía nacional que han ido aprovechando este recurso desde la época del caucho, pasando por la época de la madera, después las pieles de los animales, ¿no? Y hoy el tema del petróleo, ¿no? Y sumado a eso tenemos también la presencia extractivista de las pepitas de oro que discurren por los ríos de la Amazonía, sobre todo en las cabeceras, las cuencas están siendo explotadas, lo que está conllevando la contaminación de los ríos que son afluentes del Gran Amazonas, pero también los que bañan a la ciudad de Iquitos, que nos proveen del agua potable para por el consumo humano y el riesgo de haber encontrado ya elementos pesados de minerales que son nocivos para el ser humano. A eso también los peces que se están utilizando para saciar el hambre de las poblaciones también están consumiendo peces contaminados, sobre todo con mercurio, que es el producto que se utiliza para separar el mineral de lo que sería la arcilla, la arena. Ese es el marco en el que se desenvuelve hoy nuestra región Loreto. El tema del petróleo ha devenido de más a menos, producto de la misma crisis mundial del precio del petróleo. No tenemos la producción que teníamos en el pasado. Eso ha reducido también que sus beneficios económicos lleguen a la población en cantidades bastante aceptables. Y por ejemplo, la universidad, que en algún momento llegó a recibir casi 1 millón de soles mensuales por efecto del impuesto del canon petrolero, hoy estaba recibiendo cerca de 300.000 soles, 200.000 soles, y últimamente el informe que tenemos es que prácticamente se está recibiendo solo 40.000 soles, lo que implica una baja muy importante que afecta a las entidades del Estado que gozan de este beneficio para desarrollar obras públicas. Y en el caso de la universidad, para seguir fortaleciendo la actividad académica en la formación de los jóvenes estudiantes. No nos beneficia mucho hoy el tema del petróleo. No podemos dejar de lado también los procesos de luchas que se viven en nuestra región en el marco de la sobrevivencia de las poblaciones, ¿no? Un lugar importante tienen en este proceso de luchas los pueblos amazónicos, los pueblos nativos, que en su lucha por evitar la contaminación o por el resarcimiento de la contaminación por parte del Estado se han visto obligados a grandes jornadas de lucha que han bloqueado hasta los ríos, ¿no? Exigiendo la presencia del Estado para hacer cumplir los acuerdos que en el pasado se han suscrito. Esto es recurrente. Se acusa a los nativos de romper el oleoducto, la tubería, con la cual se generan niveles de contaminación muy altos de la selva para lograr beneficios económicos. Eso no está probado, es una denuncia que circula en el ambiente político, comercial, pero que afecta a las luchas de estos pueblos originarios que exigen que el gobierno central los atiende con las condiciones básicas de sobrevivencia, que es salud, educación.
que están muy abandonadas en las zonas de las poblaciones nativas. A eso también está sumado la lucha de los trabajadores del sector privado, por ejemplo, con el tema de la prácticamente nulo proceso de extracción de la madera, producto del vaciamiento de los árboles maderables que en la Amazonía hemos tenido en la década del 70 y 80. Hoy prácticamente ese sector está muy abandonado porque es mínimo la producción de la madera para poder sacar hacia el extranjero. Entonces este sector ha generado grandes niveles de pobreza porque sectores importantes de la población del campo se vinieron a la ciudad a construir los barrios de pobreza, que ahora no pueden sobrevivir en la ciudad porque ya no tienen el trabajo que generaba la actividad maderera, tal cual sucedió también con la actividad petrolera, ¿no? El crecimiento de la ciudad está dado por esos dos fenómenos que han generado el desplazamiento de grandes cantidades de poblaciones del campo hacia la gran ciudad como es Iquitos, ¿no? Y que cuando ha decaído estas actividades, lógicamente lo que ha generado ha creado bolsones de miseria, ¿no? Poblaciones que se han visto obligados a luchar por un espacio donde construir su vivienda, lo que han generado las invasiones de las tierras de propiedad privada, y cada vez se va extendiendo esta situación a lo largo del desarrollo de Iquitos, ¿no? Y a eso también se han sumado en otras localidades de Loreto, ¿no? En las capitales de provincia se vienen dando estos fenómenos de crecimiento desordenado desde el punto de vista de las invasiones, porque las municipalidades no tienen una política de crecimiento urbano y entonces surge el enfrentamiento entre el desorden que genera el Estado por no tener una política de crecimiento ordenado al desarrollo de la propia necesidad de la población. Se ve eso en todas las provincias, ¿no? Lo que a 10 años acontecía en las provincias hoy son ya pequeñas urbes, pero producto de esta acción desordenada del ocupamiento de las tierras de los pobladores que saliendo del campo han ido a poblar las principales capitales de provincia por el hecho del trabajo de la madera, el trabajo del petróleo. La actividad fundamentalmente que desarrollan los trabajadores en la ciudad de Iquitos es de servicios, ¿no? Los niveles de producción son muy bajos, como decía, la madera y el tema del petróleo igual no genera muchos puestos de trabajo como sucedió en la década del 70 cuando se descubrió el petróleo, ¿no? Se necesitaban miles de trabajadores para abrir las trochas en la espesura de la selva para ir encontrando los pozos petroleros, ¿no? Hoy, cuando la tecnología ingresa al campo petrolero, se requiere menos mano de obra y entonces se va generando estos colchones de miseria en las ciudades, en las provincias, y generan situaciones también de delincuencia, situaciones de pobreza extrema, que el Estado, como no tiene tampoco una política coherente de atención a estas necesidades, lógicamente que van a generar grandes luchas, ¿no? Las grandes peleas que se están viendo en el sur y en el norte del país se empiezan también a visualizar en la Amazonía, por el abandono, por las distancias que hay entre capital y capital de provincia, que no nos podemos interconectar solo por vía acuática, ¿no? Y donde la conexión nos conlleva a días enteros de navegación. Por ejemplo, para Yurimaguas son 2 días y medio o 3 días, en el peor de los casos, la comunicación, ¿no? Para ir hacia la frontera, de igual manera, ¿no? Para ir hacia Pucallpa, que sería el primer punto más importante de contacto con lo que sería la sierra y la costa, nos lleva aproximadamente 4 o 5 días, ¿no? Y qué decir pues a la zona de la frontera con Colombia y Brasil, que también tiene más o menos esa misma distancia, ¿no? De 4 o 5 días de navegación, dependiendo del calado de las embarcaciones. Entonces, Iquitos es una urbe aislada del conjunto de las demás capitales de provincias, y en relación a la capital central del país, pues en avión nos lleva 1 hora y media de vuelo, ¿no? Y llegar a Yurimaguas, que es la primera vía de comunicación terrestre, la más cercana, nos lleva 3 días, a Pucallpa 4 o 5 días. Entonces
estamos muy alejados y las posibilidades de inversión del gran capital es casi nulo en la Amazonía, ¿no? Por la presencia también de grandes extensiones de agua que tenemos, lo que impide tener extensiones de tierra firme donde puedan desarrollarse, por ejemplo, la agricultura intensiva o donde se pueda desarrollar una ganadería intensiva. Todo lo que tenemos es extensiva, de pequeñas plantaciones de arroz, de maíz, de cereales como el frijol y todas sus variedades, y la crianza de los peces, por ejemplo, también no va acompañado de un programa de atención de parte del gobierno en el uso de la tecnología, de tal manera que cada uno de los piscicultores trabaja en la medida de sus posibilidades y con el poco conocimiento que han adquirido hasta ahora. Entonces, en general lo que nosotros constatamos es un abandono del Estado Nacional hacia la región Loreto, que ha sido esto algo recurrente, algo permanente, y que no hemos podido romper esa situación, ¿no? Cada que hay un conflicto con mucha fuerza, el Estado se acuerda, viene, se compromete, pero después abandona este proceso. Bueno, eso es nuestro marco histórico y el presente de Iquitos, ¿no? La perspectiva es que si no luchamos, no vamos a lograr salir de este proceso de abandono. Posibilidades de interconexión vial terrestre a través de puentes solamente podría darse por Saramiriza para salir casi por el norte del país, pero también se necesita mucho dinero para poder garantizar la pista y luego el puente y tocar tierra firme en lo que significa prácticamente la región de Amazonas, ¿no? No hay otra posibilidad. Lo otro sigue siendo el avión, que es un medio muy caro para el transporte de pasajeros o el transporte de la carga, ¿no? Claro que acortas tiempo, distancia, pero el costo es muy alto, lo que eso va a implicar en el costo cotidiano de los productos de primera necesidad para las poblaciones, ¿no? Entonces, el Estado se desarrolla como el cangrejo, casi para atrás, ¿no? Es el esfuerzo aislado de algunos ricos que traen algún tipo de innovación tecnológica, pero que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el ensamblado de las motos Honda en la ciudad de Iquitos está orientado fundamentalmente a la movilidad de los mototaxis y las motos, ¿no? Después no tenemos otra industria que posibilite generar mano de obra y resolver parte de los problemas de abandono con los puestos de trabajo. Mencionaste acuerdos previos que no se cumplen. ¿Te acordás de algunos? Por ejemplo, en el tema del canon petrolero ha sufrido muchas variaciones. El acuerdo era que el precio del petróleo originaba un valor de las ganancias que se obtenían, el 10% tenían que quedar para Loreto. De ese 10% se distribuía un porcentaje para el manejo del gobierno regional, para hacer obras, inversiones, y luego se distribuía en las municipalidades y un porcentaje le correspondía a la universidad. Eso ahora ha tenido una serie de variaciones en el concepto del cálculo, que ha ido reduciendo cada vez más la entrega de este porcentaje de dinero que posibilitaría mejorar las inversiones en el marco educativo en la universidad, ¿no? Las municipalidades para atender colegios, para atender postas médicas, el mejoramiento urbanístico de los pequeños poblados, eso ya no tenemos. También tiene que ver con los compromisos asumidos por el gobierno con las comunidades nativas, que se han comprometido, por ejemplo, a resarcir el tema de la contaminación ambiental, la atención con programas de salud sostenibles, de igual con programas de educación. La educación está muy golpeada en las comunidades nativas, de tal manera que la mayoría de profesores son de habla castellana y no en su propio idioma para los pobladores nativos, ¿no?
¿Por qué no ha habido una política de mantenimiento, de capacitación, de profesionalización de los propios pobladores nativos en su propio idioma para que puedan cubrir esas deficiencias de la escuela bilingüe en nuestra región? Como eso, por ejemplo, son recurrentes las demandas y las luchas porque no cumple el Estado con esos compromisos. Si tuvieras que caracterizar la situación de la etnia Cucama, ¿qué podrías decir al respecto? Bueno, el pueblo Cocama en general, que estuvo asentado en el Ucayali y medio, ha constituido la población más grande de la cultura nativa en esta parte del país y en Loreto, de tal manera que después del proceso de la iglesia pretendió generar grandes concentraciones de la población con las correrías inicialmente que se hacían para ponerles en un solo sitio. El punto más importante aquí en la parte de la Amazonía es San Joaquín de Omagua, ¿no? Que resultó un fracaso para la religiosidad en esa dinámica de cristianizar y de dominar a los pueblos amazónicos. Los cocamas han empezado a diseminar por toda la selva, de tal manera que hoy encontramos en todos los pueblos de la Amazonía un descendiente cocama. Y Quito debe tener un promedio del 30% de descendencia cocama, ¿no? En todos los niveles de gobierno vamos a tener un descendiente de cocama. No se ha popularizado el idioma y el mantenimiento de sus prácticas ancestrales, sus costumbres, porque desde el gobierno nacional no ha habido una política, ni de las autoridades de la localidad, en este caso municipalidades o gobierno regional. Y hoy la concentración más grande que tenemos nosotros es en el pueblo de Padre Cocha, porque en Santo Tomás ya ha ido prácticamente perdiéndose, ¿no? Por la presencia de pobladores de la ciudad, ¿no? Mestizos que han ido comprando extensas zonas de terreno para ubicar casas de campo o pequeños sembríos o pequeñas granjas, ¿no? Pero donde uno encuentra todavía más del 80% de la población cocama es en Padre Cocha, ¿no? Que supera largamente los más de 1000 habitantes, ¿no? El otro poblado es Manacamiri, de menor trascendencia en estos avatares de lo que sería el reconocimiento de la cultura cocama, ¿no? Manacamiri queda lejos de No, cerca a Iquitos, al frente de Iquitos, está cerca a Padre Cocha. No lo hemos visitado. Hemos visitado, pero en esos últimos años no.